Señor presidente, pregunta número 237-23, relativa a las medidas para paliar el incremento de los costes de producción y la cesta de la compra, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su formulación, señor Pérez, tiene la palabra. Gracias, señor Sala. Bendita aquella época, señor Lamán, en la que hablábamos de la cuesta de enero y poco más, como mucho el repechico de septiembre después de las vacaciones de verano. Ahora el caso es que estamos ante los mayos de Riglos, una escalada permanente que va de enero a diciembre, con esos precios que siguen subiendo y que no paran. El 16% de incremento de lo que es la cesta de la compra de los aragoneses, el salir a diario a poder llenar la cesta para cubrir sus necesidades básicas. Si es en términos interanuales, esa inflación está en Aragón ya repuntando el 6%. La gasolina sigue manteniendo unos precios realmente prohibitivos para muchos, ya sin bonificaciones de ningún tipo. La luz es verdad que nos está dando un respiro, pero esto al final es toda una cadena. Tenemos los productos fitosanitarios, lo que son los fertilizantes que se han disparado un 70% en los últimos indicadores que aparecían, y eso afecta a que realmente las economías familiares cada día asuman retos mucho más complicados. Es verdad que usted anunció el año pasado un plan de choque con algunos ajustes fiscales que probablemente habrán beneficiado a algunas familias, pero que desde nuestro punto de vista se quedaban muy cortos, y esa ayuda de los 200 euros a las familias, que por cierto yo no sé si tendrá usted ya información puntual de cuántos aragoneses, cuántas familias se han beneficiado. Sin dudar, por supuesto, de su mejor voluntad, lo que sí me gustaría saber es si cree honestamente que su Gobierno ha hecho todo cuanto está en su mano para paliar los efectos de esa inflación salvaje que afecta absolutamente a todo lo que es la cesta de la compra, pero también a todo lo que son los procesos de distribución, transportes, etcétera, etcétera. Gracias, señor Pérez. Señor presidente. Señor Pérez, llegará un momento en este país en el que las aguas de la política fluirán lo suficientemente calmadas como para que se pueda afrontar un debate absolutamente urgente, que es el de la delimitación de las competencias entre las distintas administraciones, para saber todos a qué atenernos y para saber todos de qué tenemos que responder ante los ciudadanos. Lo cierto es que instrumentos para combatir la inflación un Gobierno autonómico no tiene prácticamente ninguno. Es más, incluso un Gobierno nacional en el actual momento tiene muy reducidas sus posibilidades de intervenir en ese tipo de cuestiones porque, como el señor Saz o cualquier economista sabe, es la política monetaria la forma más eficaz, prácticamente la única que existe para combatir un proceso inflacionario, y la política monetaria está en manos, como usted sabe, de la Unión Europea, está en manos del Banco Central Europeo. Creo que en este momento la inflación no está peor en Aragón que en el resto de España, aunque eso no es ni mérito ni demérito del Gobierno de Aragón. Evidentemente está un poquito mejor. Creo que en España está mejor que en el resto de Europa en este momento, lo cual no quiere decir que el problema sea importante y que la repercusión del problema sobre las familias sea una repercusión que a todos nos tiene que preocupar. El Gobierno de España ha tomado muchas medidas en relación con el IVA, en relación con ayudas directas a las familias. Ha tomado medidas dirigidas al tejido productivo. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, también lo hemos hecho para aliviarles, por ejemplo, al sector de la ganadería de los sobreprecios que los procesos inflacionarios y las reminiscencias de la guerra de Ucrania están ocasionando. La cifra a la que usted se refiere de los beneficiarios de la ayuda de los 200 euros, creo que es algo que se refería, creo que en este momento puede rondar aproximadamente los 11.000 aragoneses. Y dicho esto, poco más le puedo añadir, salvo que es una cuestión que nos preocupa, salvo que es una cuestión que nos preocupa más si cabe, porque nos reconocemos sin disponibilidad de recursos ni instrumentos para hacerles frente.
y que es algo con lo que me temo que Europa entera y España en particular y Aragón, por supuesto, va a tener que convivir, aunque también hay que reconocer, en honor a la verdad, que las cifras van poco a poco reduciéndose. Es muy preocupante ese 16% de los alimentos de la cesta de la compra. No está nunca de más seguir dirigiéndose al Gobierno de España para que tome medidas, aunque también es justo reconocer que el Gobierno de España ha tomado muchas medidas. Desde el departamento del señor Aliaga se han adoptado algunas iniciativas en relación con la reducción de precios de la energía, etcétera, etcétera, pero hasta ahí es hasta donde podemos llegar, salvo que usted me diga alguna otra fórmula, alguna otra manera de que desde nuestro elenco competencial y sobre todo desde nuestra disponibilidad presupuestaria podamos intervenir de alguna manera. Gracias. Señor presidente, señor Pérez. Sí, claro, por eso yo no le he preguntado si cree usted que ha hecho todo lo que estaba en su mano para frenar la inflación, puesto que eso no depende de usted. Efectivamente, depende de las políticas monetarias de los bancos centrales, las medidas que adopten. La pregunta era si ha hecho todo lo que estaba en su mano para paliar los efectos, para que eso se atenúe de la mayor manera posible. Sugerencias, hemos hecho muchas. Se quedó en el aire el debate célebre de la deflactación del IRPF, las cuotas cero para los autónomos, agilizar de alguna manera, aunque son fondos plurianuales, lo que es el movimiento de los Next Generation, que bastaría con que fuera para la actual Generation, porque a la Next, a la próxima, ya no sé cómo vamos a llegar. Ejecución presupuestaria, señor Lamán, dinamizar el presupuesto de la comunidad para que no tengamos datos como los de los últimos 8 años. Los últimos 8 años, el presupuesto de 2021 y 2022 ha sido la más baja en ese periodo. Hay partidas, como por ejemplo la creación de empleo, el fomento del empleo, que no han llegado al 80%. O sea, por eso yo quería poner el foco en lo que desde su gobierno se podría haber hecho para atenuar ese efecto, como le digo, de la inflación. Gracias, señor Pérez. Señor presidente. Bueno, hubo un debate hace unos meses, ahora parece ser que se ha atenuado un tanto, sobre la deflactación del IRPF como fórmula mágica. Esto lo propuso el Partido Popular, creo que lo pusieron ustedes también, y a nosotros nos parecía que era bastante más operativo, que era bastante más eficaz no deflactar el IRPF, sino reducir el IRPF, sobre todo para las rentas más bajas. De hecho, el Gobierno ha cometido una reforma de ese importantísimo impuesto que afecta a la inmensa mayoría de los aragoneses. E insisto, me parece una medida mucho más eficaz para atenuar los efectos de la inflación sobre las familias aragonesas que la deflactación que se proponía, que al fin y al cabo no deja de ser una medida coyuntural. La ejecución del presupuesto, señor Pérez, tratamos de hacerla de la manera más rápida y más urgente posible. Se llega hasta donde se llega. Yo creo que se llega a cifras de ejecución muy elevadas. Se llega a todos los sectores de la población a los que podemos llegar, pero insisto otra vez, y no es por rehuir ninguna clase de responsabilidad, habrá que esperar que surtan efecto las medidas del Banco Central Europeo, que por cierto no son unas medidas blancas. Pueden atenuar la inflación, pero tienen efectos contraproducentes también sobre la economía, sobre el precio de las hipotecas, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay ninguna medida que sea perfecta en sí misma, pero desde luego la priorización de unas sobre otras corresponde fundamentalmente, insisto, a las autoridades monetarias europeas, y hay que seguir confiando en ellas. En este momento la Unión Europea está bastante más acertada en el diagnóstico y en la aplicación de medidas paliativas de la crisis que lo estuvo en 2008. En 2008 la Unión Europea se equivocó radicalmente, nos hizo, sobre todo a los países del sur, imprimir recortes brutales sobre nuestras economías y sobre los servicios públicos, y la Unión Europea, frente a la pandemia y frente a la guerra de Ucrania, ha reaccionado mucho mejor. Esperemos que el fenómeno de la inflación lo pueda también atajar mediante esas medidas las que de momento yo por lo menos confío. Gracias, señor presidente.